Bueno, pues lo prometido, un viernes otra vez de panel de debate. Me da muchísimo gusto compartir estos micrófonos, los micrófonos que también son tuyos, Jesús Becerra, productor de televisión en las cadenas más importantes de los Estados Unidos y pues en todo el continente como productor de contenidos creativos. Ha sido muy destacado tu participación en diferentes etapas de la televisión, pero también pues has estado apoyando organizaciones civiles dedicadas al tema ambientalista como es SOS, Preservación del Bosque de Mariposa Monarca, también una campaña con Wild Coast, Costa Salvaje, que preserva la ballena gris en Baja California, y también proyectos de salvaguarda del tiburón y la tortuga marina, algunos de ellos pues en peligro de extinción, y también promotor de la magnificente belleza natural y antigua ancestral de México ante el público de diferentes latitudes. Incluso participaste muy cerca del programa de la Reserva La Candona, que son los Chimalapas, estas montañas azules maravillosas de los maravillosos Mames, Tojolabales, todos Bacanores. estos grandes pueblos originarios que obviamente se lucha, como tú bien lo haces, para detonar leyes que hablen de cero tolerancia a la depredación del medio ambiente. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, un saludo, mi estimado Gerardo. Un placer aquí estar compartiendo los micrófonos desde Miami. Hoy Gracias. tenemos un tema muy interesante, Así muy es, especial, así un es, invitado de lujo. así es. Así que bueno, pues nada, saludando a todo México. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está por allá? Sí, muy bien. El clima, pues obviamente ya en las comunidades de nuestros amigos de los pueblos originarios desean que llueva. De hecho, las ceremonias que se van a llevar a cabo ahí en Amecameca, cerca de los volcanes con los graniceros, como Ujú. sabes que participamos en los consejos de medicina tradicional, nos han dicho que este domingo precisamente la ceremonia es para que llueva, porque esto ya se empezó a retardar, y pues es parte del efecto del cambio climático que analizaremos también en estos paneles de debate. Les Ujú. presento a Manuel Martínez. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Gerardo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿En qué ciudad estás? Miami. En Miami, Florida. Bueno, pues Manuel es un escritor muy destacado, numerólogo, economista, o sea que le sabe muy bien a las finanzas. A ratito le vamos a hacer preguntas sobre este apagón planetario que nos depara esta emergencia, pero independientemente de sus habilidades en las finanzas, y es numerólogo, entonces eso le hace pues obviamente una autoridad en el tema de los números. Ha escrito varios libros, obras de teatro relacionadas con las profecías de Nostradamus, del cual él tiene un libro muy bueno, por cierto, de Mijael de Nostradamus. Y bueno, en la numerología, él es investigador, historiador, y tiene un texto bien interesante que tiene como nombre 911, el código secreto. Así que hoy, ni más ni menos, amigos, hablaremos sobre predicciones y la numerología, pero con este ámbito de saber cuáles son estos secretos, estos ámbitos que nuestro querido Manuel Martínez nos permite visualizar hacia el futuro de nuestra humanidad. Las vías de comunicación, usted las sabe, tenemos un Face Live que ya está saliendo en nuestra página de Mundo Holístico, ahí puede colgar sus preguntas, y sino también en nuestra página principal de nuestra multiplataforma de televisión, radio y magazine, www.mundoholístico.com. Jesús, te paso el micrófono para hacer de alguna manera la presentación del tema y empezar con el bote pronto de las preguntas para Manuel Martínez. Adelante, Jesús. Te agradezco, Gerardo. Pues muy bien, mira, de entrada tenemos un tema muy interesante que ha llamado la atención a través de la historia de la humanidad y tenemos a un especialista que nos va a desglosar
todo aquello que hay detrás de la numerología. Muchos se preguntan si detrás de todos esos códigos que hay detrás de los números pudiese haber un mensaje hasta profético. Sí. Y qué mejor que Manuel para que empecemos a darle ya rienda suelta a toda esta información, para que nos empieces a hablar, Manuel. Ponnos en contexto primeramente, ¿cómo es que te interesas por la numerología y cómo es que hoy en día la puedes aplicar o la podemos entender en los tiempos que estamos viviendo? Bueno, por la numerología yo me empecé a interesar desde que era realmente un niño, ¿no? Porque empecé a encontrar una serie de números que llamaron mucho la atención. ¿Cómo la puedes aplicar en tu vida? Mira, la numerología, normalmente un poco hablando de numerología, para el que no lo sepa, la numerología data de la época de Pitágoras, pero Pitágoras realmente aprende la numerología en Egipto y se la trae al mundo occidental, al mundo griego, y él la va desarrollando, ¿no? A nuestros días, después llega la famosa cábala judía, que también yo he estudiado la cábala por 7 años, y considero que la numerología de la cábala, para mi gusto, es demasiado complicada, ¿no? Entonces, cuando una cosa es demasiado complicada, hay algo que a mí no me cuadra. Entonces, yo he elegido la numerología, te voy a decir, Rosacruz. Es la metodología que yo utilizo, es la numerología Rosacruz. Entonces, pues a través de de los estudios y de la investigación que he hecho, pues he llegado algunas veces a conclusiones increíbles. Mira, yo sobre todo la aplico a los ciclos económicos, ¿no? Tú sabes, yo soy economista, analista financiero, entonces yo la aplico a la economía mucho, a los ciclos económicos, ¿no? Volviendo a la numerología, hay 2 tipos de numerología. La numerología personal, que va del número del 1 al 9, Sí. y la numerología profesional o económica, que va del 1 al 7. Muchas veces las dos se entrelazan en el ciclo. Entonces es cuando te complicas más las cosas. Volviendo a la numerología económica, yo recuerdo alguno de programa de televisión cuando aquí en Miami, cuando llegó la crisis del 2008, yo dije que venían 2 ciclos económicos malos de 7 años. Se había vivido en una situación realmente exuberante y que nos venía que hasta el año 2022 pues la gente no iba a recuperar el nivel de vida que tenían en el año 2008. Y estaríamos hablando de algo que ahorita se está replicando con toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia mundial. ¿Pudiera haber también alguna relación con ahora que estamos en el 2020, en este tiempo? ¿Para cuándo se empezarían a ver ya todos estos estragos y cuánto tiempo duraría? Para darnos un ejemplo de lo que pudieras proyectar. Mira, la economía estaba empezando a componerse aproximadamente 2019-2020. Los países estaban creciendo más o menos no eran unos crecimientos muy grandes, pero eran unos crecimientos razonables. Ahora con la pandemia, que es como se dice en economía, es un cisne negro, ¿no? Es algo que nadie se esperaba. Pero aún así, la economía ya estaba demasiado caliente, ¿no? ¿Qué problema nos trae el 2008? El 2008 nos inicia un nuevo ciclo económico. Un ciclo económico que es nefasto, sobre todo para la clase media y las clases más populares, porque en el 2008 se produce un contexto en el cual mucha gente pierde sus trabajos. Cuando vuelve a recuperar sus trabajos, tiene que trabajar el doble para ganar la mitad. Ese es el nuevo contexto en que nos metieron, y eso lo habéis visto vosotros desde el 2008, como ha habido, los salarios cada día son en proporción más bajos, las horas de trabajo más altas. Entonces, llega este 2020 y nos va a producir el mismo efecto que hizo el 2008, porque muchos de los trabajos que se están perdiendo y se van a perder durante esta pandemia no van a volver. Bueno, nada más pongamos en contexto rápidamente que las cifras que se dieron en esta semana, solamente aquí en Estados Unidos ya se está llegando a cerca de 45 millones de personas desempleadas. Y esto es lo que marcan las cifras oficiales. Más bien tú lo decías el otro día que estábamos conversando de todo aquello que no se marca en los registros oficiales. Entonces estamos hablando de que la economía ahorita es la suma de una crisis como la del 2001 y la del 2008, que fue esa famosa crisis hipotecaria, aún donde se vino una cosa que cayeron economías de muchos países, ¿no? Entonces hoy estamos en el 2020. ¿Qué es lo que tú crees que estamos a punto de entender y de empezar a ver en relación comparando con ese tipo de crisis que se vivió en el 2001 y en el 2008? Mira,
esta crisis es diferente, ¿no? Porque es una crisis que posiblemente pueda ser temporal, es una crisis que va a durar hasta que se descubra una vacuna o un tratamiento contra esta enfermedad. Pero el problema es que todos los negocios, todos los empleos que se va a dejar por medio, muchos de ellos no se van a recuperar. O sea, no se van a recuperar, ¿no? Se están produciendo fenómenos como que la gente está trabajando desde las casas, eso te va a afectar realmente a todo lo que es el mercado de los alquileres de oficinas. Mucha gente va a seguir trabajando desde la casa. Y todo eso pues te va a crear un sentimiento de que la gente pues no va a querer invertir. La gente va a querer, por miedo a lo que está pasando, ahorrar. Cuando no hay inversión en la economía, lógicamente no se generan más empleos. Entonces nos estamos entrando en una situación muy complicada. Y como te decía, el año 2020 es un año muy conflictivo, ¿no? Es un año número 4, en el cual pues se han juntado varias cosas. Primero, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que es un número 4. O sea, es una serie de condicionamientos cuando tú lo miras desde el punto de vista numerológico, con el cual la economía va a resultar muy dañada. Oímos hablar a economistas en televisión constantemente que va a ser una recuperación en V, o sea, en B chica. Pero puede ser en B chica en algunos países, en México, que estamos ahora hablando con México. Yo veo a México que la situación pues se va a deteriorar muchísimo porque mucha gente en México trabaja en la calle, vive en la calle, entonces el miedo a salir... La economía informal. La economía informal es una parte muy importante. Entonces, ¿cómo les va a afectar toda esta situación? Por eso te digo, va a haber a países a los que les dé más duro que a otros. Países como Estados Unidos reciclarán la economía. ¿Cuántos años tardarán en reciclarla? Eso está por ver. Los más optimistas te dicen, estaba el otro día hablando el presidente de la FED, Powell, y decía que cree que como para 2023. Entonces, estamos en 2020. Son 3 años de incertidumbres en la economía, tanto políticas como económicas. Entonces, yo creo que este ciclo no es más que una continuación del ciclo anterior y que se ha deteriorado dramáticamente por este cisne negro. Vamos hacia una nueva economía con salarios más bajos, puestos de trabajo cada día más precarios y una situación social que cada día pues va a estar más preocupante, pues porque la gente en muchos momentos pues se van a echar a la calle, como estamos viendo. Una cosa que se me hace muy interesante, Manuel, es que desde hace muchos años hemos estado conversando a través de tus obras, de tus libros, que lo has podido plasmar, por ejemplo, en 911, el Código Secreto, desde aquella época del 2001, donde ya tú tenías una referencia, yo no sé cómo llamarlo, que es una cuestión profética, donde ya habías puesto nombre y fecha a todos este tipo de eventos, ¿no? Porque como tú tienes una pasión muy especial con todo lo que tiene que ver con Nostradamus y toda esa parte de lo oculto, de lo esotérico de los números, háblanos un poco sobre esto. ¿Cómo es que llegaste a este tipo de libros? ¿Qué tienen tus obras ahí que nos puedas compartir? Mira, volviendo a eso, yo parto de la premisa que estamos viviendo un ciclo, que en el año 1991 se abre un vórtice. Un portal sería, ¿no? Un portal. Se abre un portal. Es un portal que va a durar 22 años y que nos va a cambiar el mundo. Todo en ciclos de 11 años. La primera parte va de 1991, que es el único año palíndromo o capicúa del siglo XX, 1991. Explícanos qué es eso. Que se lee igual de delante a atrás, 1991. Solo hay uno por siglo. Entonces, ese periodo va de 1991 a 2002, que es el otro año palindrómico o capicúa que hay, es el único año que hay en el siglo XXI. ¿Qué pasa entre 1991 y 2002? Bueno, el mundo cambia. Primera acción, 1991, la caída de la Unión Soviética. Se acaba uno de los imperios más grandes que ha habido en la historia. Es el fin de un imperio. Es el fin de la Guerra Fría, pero el inicio del Imperio Americano. Cuidado, nacimiento del Internet, que también nos va a cambiar las vidas. Nacimiento de la telefonía
de celulares y eso en este periodo que nunca la habíamos visto. Todo esto se desarrolla. Uh-huh. Y en el lado económico tenemos que se desarrolla todo lo que se llamó los dot-com, toda esa burbuja que crea la primera gran burbuja en la bolsa y hace que se crea una caída brutal. A continuación tenemos el 9/11, septiembre 11 del 2001. O sea, todo en ese periodo, todos esos hechos hacen que nos cambie la vida totalmente. Y nos prepara para la segunda parte, que fue de 2003 a 2014, 2015. En ese otro periodo tenemos, bueno, pues tenemos desde la gran caída del año 2008, de todos los valores, de todas las hipotecas, de todo el empleo, las guerras de Afganistán, o sea, todo eso y todo lo que vino como consecuencia del 2001, que es la pérdida de libertades, una nueva forma de sociedad en el cual pues nos han restringido libertades a cambio de nos venden de seguridad. Todo eso ha sido en ese portal. Ahí yo te preguntaría, estás hablándonos de un plan que, como si detrás de todo este tipo de eventos históricos de los que estamos hablando hubiesen sido planeados. ¿Quiere decir que lo que estamos viendo hoy en día también pudiera tener alguna relación que es como parte de una agenda? Mira, en mi último libro, el de 22, La Guerra de los Dioses. Ya lo tienes a la mano, ¿verdad? Sí, mira. En este libro que acaba de salir, yo lo planteo, 22, La Guerra de los Dioses. Está en inglés, La Guerra de los Dioses. Sí, ahora mismo solo lo tengo en inglés. ¿Y por qué 22? 22 porque parto de la premisa de que el 22 es el número, igual que 11 es un número. En numerología hay 3 números, lo que se llaman números maestros: 11, 22 y 33. 11 es un número de desafío, siempre te va a estar desafiando. 22 es un número, se podría decir, perfecto, porque siempre es bueno. Y tienes 33, que es la combinación del 22 y el 11. En el libro 22 parto de la idea de que el mundo fue creado no por un dios, sino por 22 dioses o entidades o energías, como puedas llamarlo. Estos 22 dioses crean sus propias religiones, escogen a una parte de la población, unos les dicen eres judío, otros que me siguen a mí tú eres cristiano, otros tú eres islámico, tú eres hindú, en fin, infinidad de dioses que crean su gente y su poder. Entonces lo que yo hago es un análisis de la historia desde hace aproximadamente 3.000 años, que empieza esta guerra entre los dioses, y cómo estos dioses van acumulando poder. Unas veces es el dios cristiano, otras veces es Alá, el dios de los islamistas, y cómo estos dioses van por épocas teniendo un poder muy grande en el mundo, ¿no? Y puedes creer en Dios o no, o en entidades, o en lo que sea. Hay quienes creen que detrás de todo esto pudiera entrar, bueno, quizá un tema un poco controversial o más complejo, que es hasta lo extraterrestre, ¿no? O sea, ¿quién es el que puede estar manejando todo este tipo de situaciones para obtener qué? Es curioso que a nivel de la matemática, a nivel de culturas antiguas, como en el caso de México, como la cultura olmeca, la cultura zapoteca, la maya, ellos tienen también unos conocimientos súper avanzados. Tienes el caso, por ejemplo, de Hunahpu, el dador del número, del peso y de la medida, ¿no? Quiere decir esto que también dentro de la cultura maya, que llegaron a tener conocimientos astronómicos tan extraordinarios, para ellos la numerología es muy importante. Tú lo ves que tiene 13 cielos y 9 niveles del inframundo, ¿no? Que son como esos portales que tenemos que pasar en nuestra vida, ¿no? Que ellos lo manejaban en la construcción de sus pirámides, centros ceremoniales, centros de poder, ¿no? Entonces hoy en día... Acabas de decir un número: 13 cielos y 9 inframundos. ¿Cuánto suma eso? 22. Exactamente. De hecho, ¿te acuerdas que habíamos hablado cuál era el número de México? Que hicimos una vez un programa. Sí, era el número 7. México, que es el Xicome, el número 7. Y ahí Gerardo bien nos podrá orientar, como él es especialista en la parte de las culturas antiguas mexicanas. ¿Por qué el número 7, ¿no? El ombligo
de la luna, ese México que tenemos ahí. Entonces vemos que detrás de la numerología hay un sinnúmero de códigos y de información secreta. Hoy lo estás hablando a nivel de la economía, de la parte histórica, has tocado un tema muy interesante de las religiones y nos has venido a poner en perspectiva el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Volviendo a retomar el tema de lo que estamos hablando de 22, el número de la guerra de los dioses. Nos decías entonces que ahorita, ¿qué es lo que nos viene en este momento? Bueno, nos viene un cambio profundo en nuestra forma de vida, eso ya lo sabemos. Yo sigo creyendo que todo esto que estamos viviendo no es más que un experimento, es ¿De qué una nueva tipo? forma de control, de ver cuánta gente puede estar metida en las casas sin rebelarse, porque la próxima vez que haya un problema, pues automáticamente pues pueden traer el COVID-20, COVID-21, lo que quieran, y la gente está amenazada, ¿no? Es una forma ya, se ha dado esta circunstancia para realizar un experimento a nivel mundial de ver cuánto la gente puede estar controlada en sus casas, cuánto la economía puede resistir sin estar al 100%, bajándose, cómo puede subsistir, cómo se puede generar una nueva economía para que la gente trabaje más desde las casas. Mira, si la gente trabaja más desde las casas, la gente va a ser mucho menos conflictiva, porque la gente se hace mucho más conformista. Entonces, como yo veo este experimento, es un experimento social. Yo no te digo que el COVID haya sido provocado, digo que se ha aprovechado la circunstancia del COVID para realizar un experimento. ¿Tú le ves algún significado al número 19 cuando te dicen, porque es muy parecido a septiembre 11 y te sumas los números, los meses, los años y siempre le están buscando algo ahí para que cuadre? Yo me doy cuenta, por ejemplo, ahora que cuando inició toda esta parte de lo de la pandemia, inicia en el primer mes del mes judío, que es el mes de Nisan. Entonces tendríamos que ver por qué se detona este tipo de frecuencias a donde se vino un miedo mundial, empieza el pánico, empieza la histeria colectiva, empieza la incredulidad, empezamos a vivir como tiempos como de amenaza, de terror, que mucho de ellos más creado por los medios, de la intensidad, cómo se manejan. Es curioso ver que en una de tus obras que me enseñaste, tienes ya desde hace mucho tiempo pues ya un ejemplo de lo que ha sido ahorita la confrontación racial, ¿no? No sé si tengas ahí a la mano ese libro y me Pues puedas sí, mostrar esa parte, ¿no? mira, esto fue mi primera obra de teatro que la estrené aquí en Miami en el año 2000 y entonces pues se veía venir lo que iba a suceder en un futuro. Y la convertí en novela gráfica y no sé si se ve ahí bien, Como una manga, ¿no? ¿No tendría que ser más hacia el centro? Ok. ahí no sé si lo podéis ver, esta es la Ajá. versión en español, que es, bueno, pues un típico enfrentamiento con la policía, en cual Uh-huh. pues un ciudadano de color pues ha sido disparado por las fuerzas policiales porque llevaba una cartera en su mano, pero pensaban que era una pistola. O sea, es la situación en la que vemos el auge de la ultraderecha, no sé si lo podéis ver, el Ku Uh-huh. Klux Klan, el auge, esto es la novela gráfica, que ya venía, que se veía venir, que se estaba gestando en la sociedad. Entonces, pues ahora mismo estamos viendo pues la explosión que te dije que vino en el portal que se abrió entre el año 91 y el año 2013, 2014. Entonces esto es una continuación de lo mismo, ¿no? Y la numerología te lo explica, ¿no? Entonces cualquier ciclo pues, te lo va explicando. Ahorita, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar la numerología para poder entender el uso energético de estas frecuencias, de nuestra numerología personal? ¿Cómo podemos también contrarrestar todo este tipo de rumores, de psicosis? Sabemos que la economía siempre ha estado con sub y bajas y que, bueno, en todo momento, aquí lo importante es lo que se haga a nivel personal e individual con esta información, cómo te preparas, cómo tú le cambias la nota interior,
con qué frecuencia vibras. Yo creo que lo más importante que nos deja de mensaje todo esto de la numerología es cómo vibras y con qué vibras, ¿no? Porque quizás está la nota del terror. A veces hay gente que, por ejemplo, hablando del número 13, cuando hablas del martes 13 o viernes 13, ya le dan una connotación negativa, ¿no? Yo creo que también hay que buscarle la parte positiva a esta parte de la numerología. ¿Y cómo le podemos dar ese uso, Manuel? A ver, cuéntanos. Mira, bueno, cuando hablas del número 13, el número 13 realmente es un número 4. 1 más 3, 4, porque la numerología tienes que reducirla a un dígito. Entonces sería como este año, un año 4, ¿no? Tiene sus cosas, o sea, porque pasan muchas cosas en los años 4. Pues, ¿no? Son años complicados. O sea, eh, cuando hablas de numerología, hay, como te decía, la numerología personal, que va del 1 al 9. ¿En qué te ayuda la numerología personal? Primero tienes que saber tu número de nacimiento, que Ujú. lo haces sumando tu fecha del día de nacimiento, o sea, es día, mes y año, digamos, te da 8, tú sumas Jesús Becerra, 15 de mayo del año 65, por ejemplo. Entonces harías 15 de mayo, 1 y Que no es mi 5, fecha. 6. No, bueno, No soy tan eh, viejo. bueno, dame tu fecha. No, 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 mejor la dejamos así. Dejémoslo en el 70. Ok. 70. Ok, 15 de mayo del 70, por ejemplo. Entonces sumas 1 más 5, 6. Más 5 de mayo, 11. Más 1, 12. Más 9, 21. Más 7, 28. ¿Ok? El 0 no, claro, no suma. 28. Tienes 2 más 8, 10. O sea, lo reduces hacia la mínima expresión. Esa me refiero. 2 más 8, 10. Y 1 más 0 igual a 1. Tú serías en este caso un Un número número uno. 1. Vamos a ver la misma fecha este año. 5-15 del 2020. A ver qué número serías. 5-15. 5, o sea, 15-5, 1 y 5, 6, y 5, 11, 11 y 2, 13 y 2, 15. 15, 1 más 5, 6. Estarías ahora mismo en un número 6. Con lo cual quiere decir que tú cuando entraste en el año 1, hace exactamente 5 años, tú empezaste un nuevo ciclo personal que te va a durar 9 años. Ese ciclo personal puede interferir con un ciclo profesional. Entonces, si estás, digamos, una persona está pasando un ciclo malo, bueno, pues si tú sabes que estás ahora en un número 6 y que acaba tu ciclo cuando llegues al número 9 para entrar el 1, sabes que vas a tener a nivel personal 3 años complicados. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que la gente se deje influenciar por esto. Esto solo puede ser una guía y gente que realmente entienda lo que significa, porque si yo te digo a ti vas a tener 3 años todavía muy duros, pues te puede influenciar negativamente. Es por lo que yo te digo, no hago a las personas, pero solo a los amigos les hago la numerología, o familiares o a mis hijos, ¿no? A la gente normal que no conozco. Yo he tenido aquí programas de televisión en Miami que la gente me llamaba y me No, decían su y fecha. recuerdo el caso, ¿te acuerdas cuando estuviste en Argentina en el programa de Susana Jiménez, que fuiste por una ocasión y te mandaron llamar varias veces porque las Sí, sí, líneas reventaban, porque todo el mundo quiere saber su numerología, pero llega un claro, momento dado que no sabemos qué tan bueno puede hacer que le digas la numerología a una persona, como leerle las cartas, claro. porque puede ser un aspecto que hasta se sugestione, ¿no? Por ejemplo, hasta a nivel económico, que dijéramos, ahorita estamos en un año terrible. Bueno, Sí, no sí. hace falta decirlo con la numerología, ¿no? Ya por el simple hecho de ver lo que está pasando, pero añádele que si entendemos que por algo los mayas manejaban los dos tipos de calendario, ¿no? Por ejemplo, el de la cuenta larga, la cuenta corta, y ellos le daban un valor muy importante al momento donde naciste, el día donde naciste, y todas las implicaciones que traías como cargas energéticas, ¿no? Todas las constelaciones que estaban influyendo en tu vida, ¿no? Así que bueno, lo importante de todo esto es el aprendizaje que tenemos de todo esto. Yo creo que es muy importante que empecemos a acercarnos a la numerología para entender un poco más sus misterios. Quizá esa parte que tienes de años, no sé qué puedas decir de Nostradamus. Mira, un tema muy interesante, yo en un principio, te lo voy a confesar, me costaba trabajo entender cuando tú me hacías mención de cosas como cuando me presentaste el libro este de Nostradamus y de lo de la parte separatista de Barcelona, de España, ¿no? Y la parte musulmana, que eso me lo dijiste hace muchísimos años y dije, oye, jamás en la vida va a pasar eso, ¿no? Y cuando empezamos a ver las noticias, cómo estaba ya la parte separatista de Barcelona,
de los españoles, así yo me quedé con el ojo cuadrado. Cuando tú me dijiste también de México, oye, veo un México que va a estar armado y que veo muchas cosas ahí bastante difíciles en una época donde era impensable ver lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, cuéntanos un poco de tus obras como esa de Nostradamus. Bueno, la obra de Nostradamus yo la estrené, es una obra de teatro que estrené en Madrid en el año 2008 y luego pues la hice en libro. Y realmente, mira, lo que yo ponía, el ejemplo del Islam, era el ejemplo del nacionalismo, ¿no? Para mí todos los nacionalismos, todos los extremismos, todas las religiones, al final todos van a lo mismo, que es al control de la gente, ¿no? Mi ejemplo fue la profecía esta de Nostradamus, pues que yo la interpreté, lógicamente, y me dio, pues eso, que Cataluña eventualmente se separaría de España y se convertiría en una república islámica. ¿Qué puede suceder? Por supuesto que puede suceder. Ahora mismo Cataluña pues, tiene la población musulmana más grande de España. Las mezquitas más radicales de Europa están en Cataluña. Entonces, bueno, es un paso adelante. Acuérdate que la ideología del Islam es que ellos tienen tiempo para todo, ellos no tienen prisa, ¿no? O sea, si tú miras a lo que va a ser el futuro de Europa, y ya no son profecías, es pura matemática, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, a mí siempre me gusta poner un ejemplo, me voy al año 1798. En 1798, Napoleón invade Egipto. En ese momento, Francia tenía 32 millones de habitantes y Egipto tenía 4 millones de habitantes. 200 años después, Francia tiene 65 millones de habitantes, ha doblado su población, y Egipto tiene 100 millones, la ha multiplicado por 25. Entonces, si ahora mismo en Francia el 8% de la población es de origen musulmán, un francés tiene de media 1.3 hijos por familia. Las familias musulmanas tienen de 6 a 8 hijos. Esto es geométrico. Imagínate en 2 generaciones cuál será el porcentaje. Entonces, la población islámica llegará al poder en Europa democráticamente y te cambiarán las leyes democráticamente, te podrán imponer la Sharia porque tendrán mayoría en un parlamento. Y eso es realmente lo que yo he estudiado, lo que veo de mis estudios del Islam, que es a lo que van. O sea, ellos no buscan la yihad esta que vemos, violenta. Ellos prefieren hacerlo de una forma mucho más pacífica. Y que dado a que Europa pues es países que se consideran democráticos, libertad de entrada, de salida, pues realmente si tú naces ahí y en 2 generaciones, 6, 7 hijos por familia, cuando han sido 6 o 7, contra 1.3, cuando tú sabes que para mantener la cultura de un país se necesitan 2.1 hijos por familia, uno por la madre y otro por el padre, más los que mueren. Entonces, la población europea pues no la vas a reemplazar. La población islámica pues te va a seguir así en Francia, te va a ser eventualmente en Alemania, con los de origen turco, en Holanda, en Bélgica. Es cuestión de 50, 60 años y por eso es el nacimiento de todos estos partidos de extrema derecha tan xenófobos. ¿Y tú crees que ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lo que de una u otra manera vemos esa intolerancia, bueno, desde la aplicación de bueno, la fuerza policíaca que está desmedida, donde, bueno, a los grupos afroamericanos, que tú ves este escándalo que se ha hecho a un nivel que yo veo que hasta en cierto modo es como creado el generar toda esta violencia para distraer un poco todo lo que ha sido el efecto de esta pandemia, de los 45 millones de personas desempleadas, de los estragos de la economía. Se ha politizado muchísimo todo esto, ¿no? Entonces también hay otra cosa que llama mucho la atención, ¿no? Que es todo esto de las redes sociales, el juego, el papel que están jugando aquí de todo esto para informar o desinformar, ¿no? Y tratar de ver cómo es que hoy en día debemos de estar al tanto de toda esta información. Se me hace muy curioso que, por ejemplo, ahora resulta ser que hasta los Simpson, cuando te dicen es que los Simpson lo predijeron, ¿no? Sí. Y ves ahí una imagen a donde te sorprende, ¿no? Yo hasta llego a pensar de que eso es hasta manipulado a un nivel de que si coincide una vez, bueno, ya coinciden 2 veces, bueno, ni se diga, pero ya pareciera que es el cumplimiento de una agenda, ¿no? Así que, bueno, hoy en día, ¿cómo podemos entender que una profecía sí tiene un trasfondo de quizá
ver algo más allá fuera del tiempo, ya los mayas lo hablaban, desfasarse a otro nivel que podamos entender nuestro futuro, ¿no? Bien, tú lo decías que están sucediendo al mismo tiempo tanto lo decía Einstein, ¿no? Que el presente y el futuro y el pasado están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Sí, presente, pasado y futuro están pasando al mismo tiempo porque él creía que el tiempo era circular, ¿no? Pero mira, una profecía no es más que una advertencia. Mm. Te está dando una advertencia para que eso que va a pasar no pase. Ese es Mira el eso, principal misión de objetivo. una profecía, Mm. que lo que puede pasar, que evites que lo que pase. Por eso en mi libro de las profecías de Nostradamus, cuando yo hablo de lo de Cataluña, del Islam, de la separación, es una profecía para que eso no pase. Se pueden reír de ti, pueden decir qué tipo más exagerado, pero si tú ves programas míos de televisión de 2008, 2009, es que mi obra de teatro está grabada, pues se grabó en el teatro. Y dije exactamente las fechas de celebración del referéndum de independencia, pero la fecha exacta, basada en el 9-11, porque otra vez Cataluña tiene el 9-11, porque la fiesta, lo que ellos llaman la diada, la fiesta de ellos se celebra un 9-11, celebran una derrota, un 9-11. Yo en mi libro ponía que se celebraba el referéndum en un 9-11 y se celebró en un 11-9, en noviembre 9, pero en numerología tú sabes que es lo mismo, el 9-11 que 11-9 en numerología es lo mismo, 9 y 1, 10 y 11. Mira, quizá entender un poco lo que es el 9-11 en el contexto, ¿no? Para el mundo occidental, el 9-11 no significa nada. Para el Islam, el 9-11 lo es todo, aunque ellos ni lo saben. Ellos ni lo saben porque la numerología islámica es muy limitada, ¿no? Es parte un poco de la cábala judía y se desarrolla sobre todo con los sufistas, ¿no? Los sufis sí entran en el mundo de la numerología, pero el Islam en sí no entra. ¿Por qué te digo esto del 9-11? Primero, los musulmanes utilizan el año lunar, que es 11 días más corto. ¿Ok? 11 días más corto. ¿Y qué pasa? Que celebran ahí el Ramadán, que es el 9º mes musulmán, que es cuando les fue entregado el Sagrado Corán. Entonces, siempre tienes la combinación 9-11 en el mundo islámico. Si este año, digamos, Ramadán ha sido el 25 de mayo, al año que viene Ramadán va a ser en el 9º mes musulmán, 11 días hacia atrás, el 14 de mayo. Siempre se lleva consigo la correlación 9-11. Y te digo, ni ellos lo saben. Por eso cuando tú antes me decías, yo creo que el universo está controlado por números. Y quizá esto no sea más que un programa en el cual hay que entender ese programa, pero no hemos llegado a entenderlo. Pudiera ser la famosa Matrix. Pudiera ser una Matrix. Yo en la segunda parte de este libro, que la tengo escrita, no la he publicado todavía, hablo de eso, de un Matrix, pero un Matrix controlado, en el sentido de que hablo de que hay gente, lo que llamo de los dioses de la luz y los dioses de la oscuridad, y cada uno tienen su Matrix, tienen sus computadoras y están conectadas a nosotros. Entonces, pues juegan con nosotros, nos juegan, nos hacen lo que queremos, como antes tú hablabas de los extraterrestres, hay muchos autores, varios autores que te dicen, bueno, pues los extraterrestres están entre nosotros, se alimentan de nosotros, de nuestra energía, una granja, como decía un autor, este amigo tuyo, es una granja donde si necesitan que nosotros estemos muy acelerados para ellos vivir de nuestra mente, de la energía que producimos y tenernos muy acelerados, bueno, pues provocan una guerra, provocan sangre, parece que necesitan vivir de eso, y eso, bueno, pues ahí están los aztecas, que son especialistas en sangre, ¿no? Ahí sí yo te diría que también se ha divulgado una falsa información por parte de ese tema. Yo creo que no es ni ha sido como nos lo han contado. Acuérdate también que, más ahora que estamos a un año de que se cumplen los 500 años de la aparición de Cortés por estas tierras de nuestro querido México, también ni eran cronistas ni eran historiadores, y mucho de lo que manejaron ante los informes que le mandaban al rey y a todo lo que se pudiera suponer que fuera una supuesta historia, un relato de la historia, la famosa crónica. Hasta el mismo Bernal Díaz del Castillo dijo la verdadera,
porque decía que las demás no eran verdaderas, ¿no? O sea, la verdadera historia de la conquista, ¿no? Entonces, hay mucho tema de qué hablar por ahí, ya lo hablaremos, y quiero redondearte tu comentario de esto que estás diciendo de quién se alimenta de toda esta energía. Fíjate que desde el punto de vista budista hay una cosa muy interesante que se llama los tulpas. Y el tulpa es cómo tú generas una realidad con un pensamiento. Si ahorita todos estamos a nivel colectivo hablando de lo que es el COVID, el miedo, la crisis, el terror, el enfermarte y todo eso, nosotros estamos generando un pensamiento que se vuelve, hay un término que se llama egregor, un alimento, un pensamiento que se alimenta de eso, pero empieza a tener tal forma que después requiere de ese alimento y te termina devorando a ti energéticamente. Y yo creo que esa es la parte donde ahorita tenemos que dejar como reflexión. Después de esta conversación tan interesante que hemos tenido, que esperemos que se repita más este tema sobre la numerología, que tenemos varios temas, ya lo estaremos hablando aquí con Gerardo, que tenemos que generar varias mesas de debate y que tengamos el suficiente tiempo para poder expandirnos y entrar a profundidad y pues entender, ¿no?, que lo que generamos con nuestro pensamiento se vuelve parte de esa realidad y quizá esa sea la Matrix de la que estamos hablando, ¿no? Es un reflejo de nuestra realidad virtual energética que lo hacemos colectivo, ¿no? Así que por ahí puede ser algo muy interesante y los números sean parte de lo que detona toda esa energía, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Porque yo sigo creyendo que los números no son más que una clave. Como decía Pitágoras, si los números lo dicen todo, pues Dios utilizó los números para crear el universo. Y si lo ves, desde que nacemos todos son números, el día de tu nacimiento, el año en que vives, todos los años que tienen, todos son números. ¿Por qué si todo lo que utilizamos son números, no van a ser Dios o los dioses, quien quisiera hacer este mundo, no iba a utilizar eso como forma de no sé, para relanzar este mundo o para crearlo? ¿Y qué proyectos tienes ahorita, Manuel? ¿Qué más estás por lanzar a nivel de tus publicaciones, tus conferencias? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en la segunda parte del libro, como te decía, y voy a incluir un capítulo sobre todo esto de la pandemia esta, ¿no? Porque va con el aire de mi grupo, ¿no? O sea, de mi libro, porque en mi libro parto de la premisa de que hay un grupo que controla el mundo, ¿no? Y es un grupo en la sombra, hay quien lo llama el Bilderberg o el Club de Roma, pero en mi libro es un grupo que nadie conoce, es un grupo totalmente desconocido y los otros grupos pues no son más que una pantalla para realmente saber quién realmente domina el mundo. Pues mucha gente cree eso, que realmente hay fuerzas dominantes pues que deciden lo que pasa en el mundo, deciden quién va a ser el presidente de un país o otro, las circunstancias que sea. ¿Quién es ese grupo? Pues bueno, yo en mi libro he creado un grupo que es el que lo dirige, ¿no? Entonces, pues te hablo de cosas pues que yo creo que hasta ahora nadie había hablado, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué la guerra de Irak contra Saddam Hussein, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de la gente puede pensar, pues fue por petróleo, porque querían, o porque Saddam Hussein se había burlado de George Bush padre. Bueno, todo eso está muy bien, pero una guerra por petróleo, ¿qué sentido tiene una guerra por petróleo? Irak producía 3,5, 4 millones de barriles de petróleo al día, a una media de 75, 80 dólares estaba entonces el petróleo. Estás hablando de 320 millones de dólares diarios. 320 millones diarios son, pues si lo miras en un mes, de 300 millones son 9.000 millones, ¿no? Estás hablando de que sí, de 80, 90 mil millones, que ni eso, porque no estaba ni ese precio. Y Estados Unidos se va a gastar en una guerra 2 trillones. No tiene ningún sentido lógico que vayan a una guerra por eso, ¿no? O sea bueno, la pregunta sería entonces, ¿cuál fue el trasfondo, no? O sea, porque a final de cuentas marcó toda una generación. Y pues este país, o sea, aparte del negocio de la guerra, que va implícito, ¿no? Porque esos 2 trillones, acuérdate que alguien lo factura y alguien se lo paga y nos lo cargan a todos aquí en el erario público con los impuestos, empezando por ahí. Pero bueno, déjame antes de que se me olvide hacerte una pregunta hablando de cómo ves las elecciones en Estados Unidos. ¿Crees que repite Donald Trump? Mira,
basado en numerología. Yo sigo dos ciclos numéricos, lo que se llama el ciclo de los 28 años y el ciclo de los 33 años. No sé si habéis visto ahí en Netflix una película alemana que se llama Dark. Es una serie. Ha habido 2 temporadas. Ahora a finales de enero estrenan la tercera. Esta serie se basa en el ciclo de los 33 años. Quiere decir que, claro, es ciencia ficción, que tú puedes viajar en el tiempo, bien para adelante o para atrás, 33 años si entras dentro del vórtice adecuado. Yo utilizo lo mismo para hacer predicciones económicas. Me baso en los 28 y en los 33 años. Año 1992. Presidente de Estados Unidos, George Bush padre. ¿Qué pasa? Es que cada 28 años el calendario vuelve a ser exactamente igual que fue hace 28 años. O sea, hoy el calendario del año 2020 es exactamente igual al de 1992. Es decir, si el día 1 de enero era miércoles, ya todos los restos de los días del año, con el año bisiesto y todo, van a ser igual y las elecciones van a ser exactamente igual el día 3 de noviembre. Todo es igual. Basado en esto, te voy a hacer una serie de cosas que pasan en el año 92. En el año 92, México firma el tratado comercial con México. En el año 2020 ha vuelto a firmarse. El TLC. Sí. Ahora sí, con otro nombre, pero exactamente el mismo tratado se ha vuelto a firmar 28 años después. Es una casualidad, bueno, no sé. O una causalidad, ¿no? O sea, lo hacen a propósito. Es que yo no creo que ni lo hagan a propósito, es que es así, por eso te digo, el universo está regido por... Entonces, yo, para analizarte todo el año 2020, te miro el año 1992 para las elecciones. Presidente George Bush. Todo indicaba que George Bush, padre, iba a barrer en las elecciones. A Bill Clinton no le conocía nada más que en Arkansas. Era un total desconocido a todos los niveles. Sí, me acuerdo. Pero ¿qué le pasa a George Bush? Que le sale un cisne negro, que se llama Ross Perot, que le desafía dentro del partido y le quita 14-15% de los votos. Y hace que Clinton gane las elecciones con un 37%, el porcentaje más bajo de la historia de este país. Pero se produce ese fenómeno. ¿Qué puede pasar en el 92 con lo mismo? Bueno, pues yo creo que Ross Perot puede ser el COVID, que le ha salido a Trump, le ha salido un tipo que lo está desafiando. En este caso es una pandemia, ¿no? Pero es algo que no estaba previsto. Si tú miras todos los analistas en el mes de enero, Trump parecía imbatible. O sea, parecía imbatible. Era el nivel de la economía estaba muy estable. Ahorita es otra cosa, ¿no? Ahorita sí algo que le va verdaderamente a marcar la diferencia cuando lleguemos en el momento de las elecciones va a ser cuántas personas van a estar padeciendo los estragos de esta pandemia solamente en los Estados Unidos. Y ya no se diga lo que viene en México. Quiero nada más para cerrar esta parte de la entrevista, algo muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, en este país o en muchos lugares se utilizan las horas, los días, los meses y los años para llevar a cabo algún tipo de actividad, ¿no? Porque lo mismo de la fundación de los Estados Unidos. Bien me decías un día que no es el 4 de julio, el día que se hizo la declaración de independencia. Y que la tuvieron que ajustar para que cumpliera energéticamente un propósito, ¿no? Y qué tanto nosotros lo podemos llevar eso a nuestra vida, ¿no? Porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tu día para ti quizás sea el domingo o para ti pueda ser el viernes y tu mejor hora pueda ser en la mañana o en la noche, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso? Mira, es complicado porque tienes que ser una persona que entiende de todo esto y que sabe utilizarlo, ¿no? Cuando hablamos de la independencia de Estados Unidos, la declaración de independencia del 4 de julio, pues si tú eres americano, eres abogado, sabes perfectamente que la declaración de independencia no se firmó el 4 de julio, que se firmó entre mediados de junio y septiembre. Es más, incluso uno de los 56 padres fundadores, porque fueron 56, 5 más 6, 11, la firmó al año siguiente. Pero ellos trataban de hacer un pacto con Dios. Ten en cuenta que
ellos eran personas muy religiosas, había bastantes masones, había rosacruces y masones a la vez, como Benjamin Franklin, y entonces ellos quieren hacer un pacto con Dios, entre Dios y los Estados Unidos, basado en la Biblia, en el Génesis, en el encabezado 47, versículo 11, que es el pacto entre Dios y Abraham en la Biblia hebrea, que es cuando lo del sacrificio de Isaac, que para los cristianos es Isaac, pero sin embargo, cuando miras los musulmanes en el Nuevo Testamento, es el sacrificio de Ismael. O sea, lo cambian, porque acuérdate que Abraham tenía 2 hijos. El primero era Ismael y después fue Isaac. Entonces, bueno, no vamos a entrar ahora en eso, pero lo que te digo, ellos tratan de crear un pacto con Dios basado en esos números. Y les funciona bastante bien, porque mira lo que ha sido Estados Unidos. Ese pacto, yo digo que se rompe en 1847, que es 1 y 8, 9, 7 y 4, 11, durante la guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos pues se anexa prácticamente el 50% del territorio mexicano porque les sale de las narices, porque no hay ninguna... No, sí, ahí es ya porque era un pacto ético el que habían hecho con Dios. O sea, no podían utilizar ciertos argumentos, podían expandirse todo lo que quisieran, pero no podían tomar territorio. Era parte de ese pacto ético. Entonces, ese pacto se rompe en 1847. ¿Qué pasa entonces con la respuesta en 1847? Karl Marx publica el Manifiesto Comunista, exactamente el mismo día, en 1847, el mismo año. Entonces ahí ya nace la lucha entre capitalismo y comunista, siempre utilizando esos números 4 y 7. Por eso vemos, y yo cuando nací, ¿te acuerdas? Yo cuando hice en los años 90 la caída de Fidel Castro, o sea, la hice basado en lo mismo. Digo, la Unión Soviética nació en 1917 y cayó en 1991, duró 74 años. El régimen comunista chino empezó en 1949, 47 años después, 1996, 1997, acaba, porque se convierte en la anexión de Hong Kong y se convierte en un país 2 sistemas, que ahora se lo hayan pasado por donde quieran o lo que quieran decir, bueno, pero en ese momento aceptaron un país 2 sistemas. Entonces, basado en la misma proyección, dije, bueno, si Fidel Castro llegó al poder en 1959, caerá en el 2006, y fue exactamente la fecha que cayó, julio 31 del 2006. Incluso hasta la fecha averigüé, porque dije, cae antes de agosto, y cayó en julio 31, eso está en programas de televisión, está grabado, ¿no? Entonces, los números tienen sentido cuando encuentras el patrón. Como te he dicho, yo he encontrado al 47, al 47, a eso sí, al 911 también le he encontrado bastantes cosas, ¿me entiendes? Sobre todo relacionadas con el Islam, cuando te hablaba antes que el 911, bueno, cuando multiplicas 9 por 11, te da 99, que son los 99 nombres de Dios de los que te habla el Corán. Entonces empiezas a compilar todas esas cosas y sabes que te van a venir problemas con ese número para una cierta cosa, problemas con el Islam con el 911 y problemas con comunismo, contra capitalismo, cuando mezclas el 4774. Esos es los patrones que yo he encontrado después de muchos años de estudio. Acuérdate que hubo un libro que se llamaba, ¿cómo se llama? Los códigos secretos de la Biblia. ¿Te acuerdas? Era Michael Russell, se llamaba. Y él te decía que todo estaba ahí puesto, te lo hacía todo por computadora y tal y cual, y que todo había pasado y sucedido. Bueno, yo no sé, yo creo que eventualmente, hoy en día, vamos a encontrar cada día más cosas de este tipo que van a tener más sentido y vamos a ver los patrones numéricos que hay en ellos. Y una cosa muy importante que también para complementar lo que estás diciendo, en la Cábala es muy importante entender que para el judío, para los que vienen siendo los rabinos, los estudiosos de la mística judía,
la numerología juega un papel muy importante para entender el nombre o los nombres de Dios. De hecho, si partimos de los 72 nombres de Dios, mucha gente cuando se pone a indagar y a tratar de entender y estudiar la Cábala, se encuentra un sistema extremadamente complejo. Cuando te pones a estudiar cómo se van haciendo esas permutaciones, ¿no? La gematría, ¿no? La gematria, donde cada letra tiene un valor numérico y cuando lo vas cambiando por un número, te encuentras esos códigos de los que estás hablando. Y esas son las fuerzas energéticas de los mismos nombres que tiene el misterio que tienen los nombres de Dios. Entonces, hoy en día debemos de entender que nosotros, en nuestra numerología personal, tenemos un misterio que descubrir y bueno, quizás ese sea un tema para desarrollar, ahí lo podemos dejar sobre la mesa, así que Gerardo, tú dirás para cuándo lo armamos, qué hacemos con esto y pues nada, ¿no? Poderle dar una fecha. Felicitar a Manuel Martínez para reconocer que hay un estudio de un lenguaje que subyace los fenómenos y este lenguaje pues son los números. En realidad son las matemáticas. Pero lo que yo quisiera anotar, y esto antes de cerrar este conversatorio, porque bueno, aquí el tiempo vuela, ya tenemos que despedir el programa, es que el lenguaje de los números es una representación de los movimientos rítmicos que tiene el universo. En particular, nuestro planeta es una esfera que está generando ritmos que nosotros hemos medido en secuencias lunares, solares, venusinas, que atrajeron a los estudiosos hace miles de años, generando una representación de cómo gira el Sol alrededor de los cielos en paquetes de 25.920 años. Ahí empiezan los grandes ritmos. Y que a nosotros nos pareciera un poco curioso, hasta cierto punto esotérico, el poder ir desglosando estas constantes, que son sincronías, así se llama, constantes sincronológicas, para ubicar un dato solamente, que hace 3.000 años antes de Cristo, 5.000 de 2000, que nosotros llamamos 2020, ya se tenía una secuencia bastante bien definida con dividir el cielo en 12 sectores y que si el tránsito de un grado de arco en 360 dura 70 años, tenemos que para atravesar 30 grados de arco necesitas 2.160 días. Necesitamos encontrar estas correlaciones para descifrar que en realidad los sucesos son un efecto de variables de los ritmos que el sistema solar nos va regalando conforme se van cumpliendo. Y por lo tanto, habría también que definir que hay biorritmos estelares y biorritmos naturales que son fractales. Eso por un lado. Antes de cerrar este programa y desde luego abrir nuevas conversaciones para los próximos programas, es retomar el concepto de los 20 años de Manuel Martínez. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué generar análisis en paquetes de 20? Porque si uno multiplica 20 por 20, nos da una cuenta muy importante que los mayas supieron manejar de una manera extraordinaria, que son los bactunes. De hecho, Becerra, ¿tú te acuerdas? Nos invitaste a Univisión, a Sergio Calderón, que es mayólogo, y a un servidor que de alguna manera también estudio estas sincronías, para detener por completo esta información que permeaba en los medios en el 2012 sobre el fin del mundo. Y nosotros lo que anotamos es que no, en realidad es un paquete que se cierra en una 13ª secuencia de 400 años, pero de 20 secuencias. Entonces, si nosotros restamos cuántas secuencias de 400 le faltan a 20 de 13, nos faltan 7 por 4, todavía 2.800 años. Entonces, necesitamos volver a retomar el lenguaje de los movimientos de la naturaleza, que no son otra cosa más que una representación de los mecanismos del universo y que ya de los griegos
los romanos tomaron nociones y que las historias antiguas, que no son otra cosa más que una compilación de referentes de estos ritmos, van secuenciados de la manifestación de hombres muy notables para cada época de 400 años. Si tú multiplicas 400 por 3, te da 1200. Y justamente cada 1200 hay cambios climáticos, cambios sociales, y hay una enorme presencia de mentes que se convierten en liderazgos por su conexión con estas variables que son realmente cósmicas. Entonces, esto es solamente una probadita para definir que no quiere decir que alguien nos maneja, sino más bien muy por el contrario, estamos dentro de una mecanicidad planetaria en un engranaje del sistema solar, y hasta que no volvamos a retomar este lenguaje que es matemático, geométrico y perfectamente exacto, ¿por qué el 2020 tenía que ser tan importante en estos signos de transformación? Porque precisamente esta cuenta se enlaza ante transformaciones con variables importantes. Este 2020 tenemos una aceleración de los picos de calor y de frío. Este año tenemos una variación en términos de estas variables económicas, que son contrastes que a todos nos llama la atención en términos de por qué se enfría tanto la economía cuando está tan delicada la situación, cuando debiesen de haber tenido mayor cantidad de confluencia en términos de mercadeo, y por qué en este 2020 se están detonando, por ejemplo, el mismo director de este programa espacial increíble para lanzar, me refiero a Elon Musk, una serie de nuevas tecnologías que corresponden a una nueva fase que por primera vez una empresa de tecnología logra generar un convenio con la empresa más importante en términos del espacio, que es la NASA. Pero también al mismo tiempo, este 2020, la sociedad toma una presencia para pronunciarse, que esto ya venía ocurriendo hace más o menos 10 años para acá, para tomar las calles y definir un ya basta. Entonces, yo lo dejo acá porque hay muchos más comentarios en relación a una profecía, y aquí difiero de Manuel en este sentido. Una profecía no es una advertencia, sino más bien es una proclamación de una época que va a ocurrir, de la cual no nos vamos a zafar, porque tienen precisamente que cerrarse estos ciclos. Así que yo dejo estos comentarios al margen para tener oportunidad en otras conversaciones, el poder revisar todos estos fragmentos de un lenguaje universal que son las matemáticas y en particular la numerología. Así que, Manuel Martínez, muchas gracias por poner en la mesa, en contexto, este asunto de estos teoremas, que no son otra cosa más que un lenguaje universal que están diciendo a todos, a ver, señores, han perdido esta conexión con el recuento original de las secuencias de los ritmos de la naturaleza y del universo. Hasta que no los recuperemos, nosotros no podríamos entender por qué algunas manifestaciones de orden social, de orden cultural, se van cumpliendo. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en este canal dedicado por completo a estos temas. Y Jesús Becerra, muchas gracias por esta oportunidad de entrar a este panel de análisis esta semana. Muchas gracias, Gerardo. Sin duda, Gerardo, te agradezco mucho por la invitación, Manuel, y pues estaremos pendientes para todo lo demás que podamos desarrollar. Venga. Gracias. Bueno, amigos, pues este panel queda como pues una probadita de otros charlas, otros debates que podríamos tener aquí en un futuro. Desde luego, gracias a Jesús Becerra, que está en Miami, también Manuel Martínez, y queda abierta esta casa de comunicación Mundo Holístico para ustedes, para todos los que ahora llamamos comunidad holística. Estamos brindando esta comunicación 24 horas al día, 365 días del año, y pues usted conoce cómo vincularnos
a través de nuestras redes, nuestros medios de comunicación, en Facebook, Mundo Holístico, nuestro .com, mundoholístico.com, y también a través de el Facebook Live, que es igual. Así que muchas gracias, Jesús Becerra. ¿Con qué te quedas esta tarde? Sin duda que el poder del pensamiento crea realidades, que todo lo que hay detrás de los fractales de la numerología es un reflejo de lo que nosotros podemos interactuar con lo que ya está implícito en la naturaleza, pero que sí tenemos mucho en nosotros para poder llevar a cabo lo que es nuestro destino y nuestra realidad. Igual, Manuel Martínez, ¿con qué reflexión te quedas para cerrar este conversatorio? Bueno, pues te diría que me quedaría con la importancia de entender los números en nuestra vida, ¿no? Y que esto no es una cosa que digamos fácil para la gente, y evitar que estos números nos influencien negativamente, ¿no? Sino que al contrario, que tratemos de sacar lo positivo para ellos, sobre todo llegar a entender cuando tú estás en un mal ciclo, que ese ciclo, yo creo que lo que te ayuda a la numerología es que va a tener un final, porque no sabes cuándo va a tener ese final. Yo es lo que me quedaría. Claro, muchas gracias. Bueno, pues esto fue Conciencia Planetaria, hoy en panel de análisis los viernes, que se va a convertir, yo me imagino, en un clásico, y pues esperamos una nueva convocatoria para tener otro conversatorio. En tanto, Jesús, muchas gracias, hasta Miami. Un saludo a todos, gracias. Gracias, Manuel. A ti, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Esto fue Conciencia Planetaria, panel de análisis y debate. Hasta luego, excelente fin de semana.